humanitaria trucha, pero no dice trucha, dice Fundación Humanitaria para dar comida a los palestinos, una ONG que dice que va a dar comida. Cuando se juntan bastantes palestinos con el plato vacío para pedir comida y pedir agua, los matan, los ametrallan. Terrible. Tremendo. Pero bueno, eso digo, son dos, no son dos noticias buenas, pero son la de Bogotá sí, creo que es prometedor que por fin se junten los países como para hacer algo de verdad, ¿no? Vamos a hablar de eso durante toda la tarde y algunas otras cositas más. Así es, vamos a retomar esto de la cumbre de urgencia del Grupo de la Haya que se dio en Bogotá, pero ahora vamos a profundizar en lo que estaba recién justamente introduciendo Telma, porque ya estamos conectadas con Jorge Wozniak. Él es historiador, es analista internacional y lo llamamos, ya lo habíamos tenido el gusto de entrevistar aquí en Diálogo Internacional, y lo llamamos justamente para hablar de la guerra que estamos asistiendo de la OTAN contra Rusia en escenario ucraniano y la postura de Trump. Jorge, ¿cómo estás? Acá te saludamos Atilio Borón, Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Jorge. Bueno, queremos realmente escuchar tu análisis en función de los sucesos de esta semana, que no sé si escuchaste que recién estaba introduciendo Telma. Sí, una parte la escuché. Ajá. En relación a Trump, habría que pensarlo, contrariamente por ahí a lo que muchos piensen, que es un político brillante. Brillante en el siguiente sentido: dice cosas para diferentes públicos, y lo que salga bien es lo que él dijo que iba a pasar, y lo que sale mal, digamos, borrón y cuenta nueva. Y a su vez está enfrentando grupos de presión internos muy grandes, lo que a veces se llama el Estado profundo, la burocracia, los grupos del Pentágono, el complejo militar industrial, el lobby sionista, y se va moviendo entre todas esas presiones, tratando de lograr algo de lo que considere correcto, con las consecuencias que puede tener, obviamente. Sí, porque primero, ¿no? Al principio había dicho que iba a un día a arreglar la situación, después en 50 días, pero en fin, creo que Atilio te quiere hacer una pregunta, a ver. Sí, no, yo le quería... Hola, Jorge, un gusto que estés con nosotros. Bien, pero yo decía, pero en realidad muchas cosas no le han salido bien, porque es cierto lo que vos decís, el tipo le habla a diferentes públicos y es absolutamente inescrupuloso porque dice cosas incompatibles según sean los públicos, pero hoy en día, ¿qué puede mostrar, digamos, sus manos como un gran logro para Estados Unidos después de casi 6 meses de gobierno? ¿Cómo ves eso? Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos es una potencia en retroceso, pero en un retroceso a nivel global. Hace poco escribí un artículo para Tectónicos, revista que recomiendo, donde analizo precisamente esto que está pasando. Si uno ve la deuda externa, la deuda pública de los Estados Unidos, que ya suma más de 36 billones de dólares, mientras que el PBI de los Estados Unidos ronda los 29.000, más la deuda que vence este año, que son 9 billones de dólares, que la patearon para adelante contrayendo una nueva deuda que algunos sitúan en 3 billones de dólares, otros en 4 billones y medio. Hay un desajuste entre recaudación y gasto, sobre todo gasto del complejo militar, que es creciente y es algo que se viene agravando de año en año porque la recaudación no crece. Y no crece porque Estados Unidos estuvo sumergido en un proceso de desindustrialización, se benefició de la globalización desde la década del 80,
Pero en ese proceso de globalización, China de hecho se convirtió en la mayor economía del mundo. Entonces, hay una realidad, y es que ya no tenemos un mundo unipolar como era en la década del 90, donde Estados Unidos o el mundo occidental, para meter ahí también a Europa occidental, imponían su política a todo el planeta. Ahora tenemos un panorama mucho más complejo. Las sanciones que supuestamente Trump le iba a aplicar a China no las puede aplicar porque gran parte de los bienes industriales que consume el habitante de Estados Unidos son producidos en China, con lo cual aplicar una tarifa a los productos chinos en realidad es subir el costo de vida en Estados Unidos, con lo cual habría presión para subir los salarios. Eso es una realidad que no pueden tapar con la mano, es una realidad que se les desborda por todos lados. El crecimiento de Rusia, el eje Rusia, Irán, China, el surgimiento de los BRICS, son realidades que se están imponiendo y Estados Unidos se está quedando relegado. Trump, como un empresario consciente de las demandas del mercado, para simplificarlo, ve que Estados Unidos no puede estar en tantos frentes simultáneamente, no puede financiar la guerra en Ucrania, no puede financiar el conflicto de Israel con todos los países del cercano oriente, no puede enfrentar a China en Taiwán, por lo tanto trata de cerrar alguno de los agujeros que tiene abiertos. El asunto es si del otro lado quieren aceptar las condiciones que él quisiera imponer. Ejemplo con Rusia, un acuerdo de paz inmediato. ¿Un acuerdo de paz en qué condiciones? Que Ucrania siga en la OTAN, que los misiles de la OTAN se instalen en territorio ucraniano. Es un conflicto que, así como lo plantean, no tiene solución en esas condiciones y por lo tanto sigue el conflicto abierto. Lo mismo con Israel-Irán. Ese supuesto bombardeo estadounidense que fue algo para el gran público, porque en la práctica parece que no se destruyeron las instalaciones. Es una forma de satisfacer a los grupos pro-sionistas, mostrar que Estados Unidos tiene una política de mano dura, pero en el fondo pareciera que hubo una serie de concesiones con Irán. Bueno, de hecho, Jorge, fíjate que se advertían recíprocamente, mirá que voy a tirar unas bombas por allá, e Irán respondía, bueno, ahora yo voy a bombardear una base que ustedes tienen en Qatar, así que poco menos que haciendo, yo te diría, casi un show televisivo, ¿no es cierto? Pero yo nunca había visto una cosa así. Normalmente el ataque es un ataque por sorpresa, para tomar desprevenido a tu adversario, ¿no? Yo te corregiría en una sola cuestión, y es, efectivamente, Estados Unidos avisó cuando iba a atacar a Irán, e Irán atacó cuando iba a atacar la base estadounidense. Pero cuando Irán tuvo que devolver el golpe a Israel, fue un golpe demoledor. Ahora se está hablando de la destrucción de las bases aéreas y de otro tipo de instalaciones, que parece que fue un golpe terrible. Es decir, Israel trató de arrastrar a Estados Unidos al conflicto, no lo logró. Lo logró simbólicamente, pero en la práctica Estados Unidos esquivó el bulto y trató de quedar al margen de esa maniobra. Pero la respuesta iraní está mostrando que ya no es Israel el peón de Estados Unidos en el cercano oriente y que tiene mano libre para hacer lo que quiera. Cualquier acción que emprenda ahora, el costo va a ser terrible. Jorge, una pregunta, no sé si así lo querés seguir con las preguntas. Por favor. Por favor, Telma. Bueno, Jorge, te quería hacer una pregunta, volviendo un poco al tema de lo que pasó esta semana con Donald Trump y su giro en relación a supuestas intenciones pacifistas en Ucrania. Él dijo que le da 50 días a Rusia para
que decidir algún tipo de acuerdo de paz, sino le va a tener aranceles de 100% y también aranceles de 100% a todos aquellos países que negocien con Rusia. Además de decidir el envío de armas que van a pagar los europeos. Mi pregunta es, ¿vos creés que esto de los 50 días se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿Es también un show? Hay un dicho que dice, en la carrera se ven los pingos. O sea, que habría que esperar después de 50 días si no se da una nueva prórroga de otros 50 días. Digo, parémonos en la situación en el campo militar ahora. Lo que habían planteado los rusos en la ofensiva de febrero-marzo del 22, que era un golpe demoledor e imponerle las condiciones a Ucrania, dio lugar a una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste implica un tiempo prolongado de enfrentamiento. Recién ahora, estos últimos meses o este último año inclusive, estamos viendo los resultados de un conflicto planteado en esos términos. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos viendo es que Ucrania está retrocediendo absolutamente en todos los frentes. No es un avance vertiginoso, porque el objetivo no es ocupar territorios, es destruir la capacidad defensiva del otro. Entonces, darle 50 días a Rusia es como en medio de un conflicto dejar que el más fuerte aplaste al más débil. Entonces, ¿qué puede pasar en 50 días? Y es imprevisible lo que puede pasar. Ejemplo, colapso del gobierno de Zelensky, una posibilidad que se empieza a cada vez más a plantear en la prensa occidental, un derrumbe de las defensas generalizadas. Ejemplo, ahora están por sitiar la ciudad de Pokrovsk, que es el principal bastión defensivo que le queda a Ucrania en toda la zona del Donbass, donde llegan líneas férreas, carreteras, es un nodo logístico significativo. Si cae Pokrovsk, se derrumba en cuestión de semanas el resto de lo que queda del Donbass en manos ucranianas. Si eso ocurre, ¿qué pasa con el gobierno de Zelensky y su postura de seguir la guerra hasta el último ucraniano? Esto es un costo para Ucrania demoledor. Por otro lado, Trump dijo que iba a enviar armamento. No queda claro qué tipo de armamento, porque no es lo mismo enviar misiles Patriot, dijo. Misiles Patriot. Algunos cañones. Esto no está claro. Entonces, ¿se cumple con la presión de los lobbies internos de mandar armamento? Sí. El asunto es qué se va a mandar. Por otro lado, ya en Europa varios estados dijeron que no piensan financiar la compra de armamento estadounidense para sostener a Ucrania, lo cual responde a que, al haber cortado los lazos con Rusia, ejemplo, la energía barata, que ahora están pagando al doble, eso afectó la capacidad industrial europea, con lo cual afectó la capacidad de recaudación para mantener el presupuesto de sus respectivos estados. Por lo tanto, estamos viendo una serie de declaraciones que no necesariamente se condicen con lo que vemos de la realidad. Pero así todo dijeron que iban a aumentar el presupuesto militar. Sí, aumentar, los misiles que mandan son los Patriot. Y hay otra cosa, perdóname Jorge. No te puedo escuchar bien, Telma. No sé cómo decir, qué hacer. No, que algo muy importante es que grandes fábricas alemanas que se dedicaban a la línea automotriz ahora están empezando a fabricar armas en Alemania. O sea, que hay una Europa decidida. No, es cierto lo que decís, Hungría y otros países se oponen, pero los países como Francia, que es banca Rothschild, ya lo sabemos, Alemania, Friedrich Merz sabemos BlackRock, están decididos a armar una guerra contra Ucrania. Sí, contra lo que Ucrania, plantea... no, contra Rusia. Sí, contra Rusia. Contra Rusia, sí, quiso decir Rusia. Se entendió. Lo que plantea Telma es correcto.
hay sectores belicistas, sobre todo en Gran Bretaña, que consideran con la misma lógica del siglo XIX que un Estado territorialmente extenso y económicamente fuerte es un peligro para ellos. Digo, tienen esa lógica de las relaciones internacionales de siglos anteriores. Y por lo tanto lo que vemos es que los grupos más belicistas ahora son los británicos, no los estadounidenses, que pasaron a un segundo plano. Es cierto que cualquier empresa, discúlpame para terminar, cualquier empresa de armamentos lucra con la guerra. El asunto es si pueden pasar rápidamente de una producción civil a una producción militar, y eso ya es mucho más complejo. El aumento del presupuesto militar que algunos aceptaron al llevar al 5% del PBI se va a dar en los próximos años, es decir, no es de efecto inmediato, con lo cual es mucho discurso y mucho ruido y pocas nueces. Ojalá. Así es. Jorge, yo quería preguntarte, vos estás hablando muy bien, una descripción perfecta de la situación militar muy, muy comprometida que tiene Ucrania, pero ¿cómo está el frente interno en términos de la opinión pública? ¿Qué le pasa a Rusia con esto? ¿Qué le pasa a Ucrania? De Ucrania sabemos más, que hay una opinión pública muy mayoritaria que no quiere saber más nada con la guerra, lo cual es obvio, ¿verdad? Están siendo masacrados, sus viviendas destruidas. Pero ¿cómo está el frente interno de la opinión pública en Rusia para sostener un esfuerzo militar que va a seguir bastante tiempo más? Por lo menos, no sé, yo calculo 6 meses mínimo, pero bueno, tal vez más. ¿Cómo está eso? Si tenés algún dato. Cuando habíamos hecho la entrevista anterior por la invasión ucraniana en la provincia rusa de Kursk, habíamos planteado cuáles serían las consecuencias de esa invasión. Lo habíamos planteado a los pocos días de que se produjera. Gracias a los soldados ucranianos que usan el TikTok absolutamente para todo, subieron un montón de videos haciendo el saludo nazi cuando entraban a territorio ruso, con emblemas de la Alemania nazi, y destruyendo propiedades, lo cual es un crimen de guerra, propiedades que no son de uso militar, es decir, entraban a un supermercado y producían destrucción gratuita. Cuando se retiraron los ucranianos de Kursk, se encontró en muchos sótanos gente torturada y mutilada. Todo esto es, si el gobierno ruso decía que la guerra era algo preventivo, porque los neonazis en Ucrania eran un peligro para la seguridad rusa, todo esto que hicieron los soldados ucranianos... Lo confirman. Claro, le dio un aire al gobierno ruso. Si había dudas con respecto al enfrentamiento, ellos garantizaron que la población se uniera en torno a su gobierno. El nivel de cohesión que se ve en los medios, en distintas notas, etcétera, etcétera, es prácticamente unánime. Y lo que se nota es que van a apoyar la campaña hasta la victoria final. Digo, no hacer concesiones. Y de hecho, hacer concesiones, en el caso de que se llegara a plantear, debilitaría la posición de Putin en relación a otros grupos que realmente son los halcones. Aunque parezca mentira, Putin es uno de los moderados del gobierno. Por el lado de Ucrania es obvio lo que está pasando. Una cosita, puede ser, con respecto a esto que dijiste para agregar, puede ser que hace pocos días hubo otra ostentación de símbolos nazis de parte también de los soldados ucranianos. Bueno, el batallón Azov, por ejemplo, hay muchos TikToks que han subido. El entrenamiento para los reclutas es que también hacen el saludo nazi. Y eso implica ser promovido o no dentro de la organización. Y el emblema que usa el batallón Azov es uno de los símbolos que usaban las divisiones de la SS. Digo, esto es, recibieron orden desde arriba de disimular un poco porque eso genera resistencia en el mundo occidental.
pero ni bien se baja el control de las autoridades, exhiben abiertamente su ideología. Y repito, esto es caramelo para el gobierno ruso, es darle de comer gratuitamente, porque confirma efectivamente lo que sostiene el gobierno ruso con respecto a la característica del enfrentamiento. Ahora, en Ucrania el problema es que los neonazis no son el grupo mayoritario de la población, pero son el grupo que más se moviliza y que ahora fueron incluidos dentro de las Fuerzas Armadas como los principales batallones que contienen la ofensiva rusa. Por lo tanto, cualquier intento de Zelensky de llegar a un acuerdo daría lugar seguramente a un golpe de Estado liderado por la ultraderecha. Así que Zelensky está navegando entre dos aguas, las presiones que tiene de algunos sectores para llegar a un acuerdo antes de que se pierda más, y las exigencias de la ultraderecha que no quiere realizar ningún tipo de concesión porque la victoria es posible. Ahora, parece que tiene un problema Zelensky con el reclutamiento de soldados para ir al frente. Algo escuché, pero no fue muy precisa la información, de que están teniendo dificultades muy serias para enviar reclutas al frente para hacer frente a la ofensiva rusa. ¿Sabés algo concreto de eso? Claro. En el 22 había una movilización espontánea de gente que se presentaba en las oficinas militares para defender a la patria. Ese grupo de gente ya murió en el frente de combate, o la mayoría de ellos murieron. Por lo tanto, después empezó a aumentar el reclutamiento de los no voluntarios. Entonces se bajó la edad de reclutamiento de 27 a 24. Y se acaba de aprobar hace unos días el permiso para reclutar, para que firmen contratos con las Fuerzas Armadas personas de más de 60 años. Esto es una confirmación de que se están quedando sin gente en el frente, por un lado. Como se están quedando sin gente en el frente, están haciendo una requisa masiva para conseguir mano de obra. En muchos casos hay una resistencia popular a que se lleven a la gente de sus localidades. Ejemplo, el otro día en Lutsk, el otro día hace una semana, Lutsk, que es un bastión del nacionalismo, trataron de detener a un joven en la calle para llevarlo a los centros de entrenamiento. La población, repito, en una localidad caracterizada por su nacionalismo, comenzaron a apalear a los militares que reclutaban a este hombre. Hace poco, hace una semana y media más o menos, reclutaron en la zona poblada por ucranianos de origen húngaro a una persona que se resistió a ser reclutada y apareció muerta en el cuartel. Apareció muerta por problemas cardíacos. Se está pidiendo que se haga una autopsia porque lo que se está sosteniendo es que como se negaba a combatir, los propios militares lo terminaron matando a golpes. Producto de eso, que no es el único caso, son decenas de casos que hay registrados, el gobierno de Hungría ayer mismo subió un spot, una nota propagandística, denunciando, Orbán hablando y denunciando al gobierno de Ucrania por violación sistemática de los derechos humanos, por el maltrato de las minorías y por el asesinato de aquellos que se resisten a ser reclutados. Y esto lo llevó a la Comisión Europea de Derechos Humanos, lo cual ya es un golpe intenso, no es que es propaganda rusa, es que un miembro de la Unión Europea está diciendo que el reclutamiento está adquiriendo características criminales. En otras localidades, en la zona más prorrusa, hay casos registrados de ataques a los camiones que trasladan reclutas
para liberar a los familiares. Digo, estos son notas que aparecen una vez por semana, por lo menos tenemos destrucción de los coches que se encargan de hacer la recorrida para encontrar infractores, o de los camiones que trasladan a los jóvenes capturados. Esto es el ABC de cada semana. Jorge, estamos hablando, recordamos a la audiencia, con Jorge Wozniak, especialista, bueno, en estos temas que estamos analizando de la guerra, historiador, analista internacional. Marcelo Rodríguez te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Escuchando el análisis que estás haciendo, esto de la presión de la ultraderecha y de los grupos nazis para seguir adelante, los problemas de reclutamiento, el malestar en la sociedad ucraniana, esto que decías que me parece que es muy claro, que pueden aumentar la inversión militar, el presupuesto militar, pero que no es automática su resolución. Todo esto, me acuerdo de lo que vos decías al principio, estos 50 días parecen hechos para la consolidación de las posiciones rusas. Cuando uno escucha esta descripción que vos hacés, de estas contradicciones y los tiempos que llevaría el rearme, parece que realmente se está configurando un escenario en el cual podría solidificar Rusia sus posiciones en estos 50 días. Y ayer leía que cuando el día después que se cumplen los 50 días, ya está programada una reunión de Putin con Xi Jinping. ¿No? Parece como un guión, ¿no? En cierta forma, de qué es lo que se está llevando adelante en este periodo. Tal cual, repito, que Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos le esté dando 50 días a Rusia para que piense en cómo acordar una tregua o un tratado de paz, es regalarle la ofensiva. Fíjense la diferencia que hay con lo que exigían los gobiernos de Europa hace unas semanas, que pedían una tregua inmediata, porque tienen claro que si no hay una tregua inmediata, Ucrania no puede seguir reclutando y preparando gente, porque no es solamente capturar a un joven en la calle, darle un arma y mandarlo al frente. Hay que formarlo, ¿no? Hay que formarlo por lo menos, así lo básico, 2 meses. 2 meses para alguien que pueda vivir algunos días en el frente de combate. A mayor cantidad de entrenamiento, más posibilidades de supervivencia. Entonces, esa tregua inmediata que pedía los gobiernos de Europa Occidental tenían que ver con conseguir armas que no saben de dónde sacarlas, porque ya los arsenales están vacíos. Eso es el otro punto. La guerra fue un negocio redondo, pero fue un negocio redondo para las empresas estadounidenses. Lo que se mandaron, básicamente, fueron cientos de tanques Leopard alemanes, los misiles Scalp franceses y británicos, los misiles antitanques Enlau. Digo, es toda producción de armamento europeo. Conclusión, Europa ahora está desabastecida de armamentos, y aunque la guerra terminara ahora, el día de hoy, las demandas sobre la industria militar estadounidense van a seguir por años. Ejemplo, cada año se pueden producir algo así como 6 baterías Patriot. 6. ¿6 nada más? 6. Estamos hablando del radar con las 4 o 5 lanzamisiles que forman la unidad. Con lo cual, los 10 que ya mandaron, se calcula que de los 10 fueron destruidos 7. Los que tenía Ucrania, le quedaron solo 3. Cuando Trump decía que van a mandar 17 Patriot a Ucrania, en ningún momento dijo que eran baterías. Posiblemente van a ser cohetes. 17 cohetes es una sola salva para frenar algún misil crucero y nada más. En una cuestión de minutos se acabaron los 17 misiles. Por lo tanto, todo lo que se está diciendo de que se van a mandar Patriot, etcétera, etcétera. Ejemplo, presión para que España mande sus Patriot. España tiene un conflicto abierto bastante grave con Marruecos. Y Marruecos tiene una mejor aviación que España. Con lo cual, si manda sus Patriot, queda desprotegida frente a una potencia vecina. Alemania ya mandó lo que tenía.
La mayoría de los estados europeos ya mandaron las reservas, están en rojo. La tregua no es solamente para rearmar a Ucrania, es para poder mínimamente rearmarse ellos. Bueno, la verdad que... Tremendo el informe. Sí, tremendo muy el interesante. informe, ¿no? Y una última cosita que Jorge nos diga. Dale, para nuestro tiene público. que ser muy sintético, Atilio y Jorge, porque ya... No, simplemente que nos diga Jorge dónde podemos seguir sus informes. Él mencionó Tectónico, ¿hay alguna página para que nuestra audiencia pueda seguir tus análisis? Eso es todo. Dale. Y agradecerte por haber estado acá. Muy bien. Generalmente publico en página 12, pero el otro medio donde ahora estoy publicando con más frecuencia es Tectónico. Bien. Recomiendo, hay unas notas brillantes de diferentes especialistas. Entre ellos Telma. Sí, bueno, no quería subirle tanto el ego, pero sí, efectivamente Telma, que es una máquina de producir buenas notas, sí, efectivamente. Así es. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Wozniak, por la participación en Diálogo Internacional y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo, ustedes. gracias. Abrazo. Adiós. Bueno, en Diálogo Internacional vamos a una tanda y ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp